Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender este texto. Quiero recordarles solamente algo. El título del sermón en esta mañana es el siguiente: dicho, entonces hecho. Dicho, entonces hecho. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia y te suplicamos que obres por medio de tu palabra como siempre haces, porque ella no viene, no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Y quizás en esta mañana el propósito es confrontar nuestros corazones, quizás es alentar nuestros corazones, quizás es hacer que algunos vengan de las tinieblas a la luz. Señor, suplicamos que obres y que uses al débil instrumento humano para que tu nombre sea exaltado. En Jesús. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. ¿Has escuchado el refrán: del dicho al hecho hay un buen trecho? Muchos dicen esto para dejar en claro que aquellas cosas que a veces decimos o afirmamos, muchas veces no las completamos. Nos llenamos la boca de decir algo, de afirmar algo, de prometer algo, pero muchas veces somos confrontados por otros cuando nos dicen que eso que decimos, que eso que afirmamos y que eso que hemos prometido no lo hemos completado. Como hombres, esto sucede y no sucede la mayoría de las veces. Nuestras palabras distan mucho de nuestras acciones, a tal punto que la gran mayoría de las veces ponemos en duda lo que dicen los demás. El texto de hoy, Marcos nos deja ver que Jesús no es como nosotros. Jesús no es como nosotros. Lo que él dijo, lo llevó a cabo, lo que expresó con sus labios, lo demostró con sus hechos, y debido a esa realidad, querida iglesia, ha venido a ser parte de la vida de muchos de nosotros en todas las épocas en las que un hijo de Dios ha vivido. Esa realidad, permítanme expresárselas de forma simple. Si el Hijo del Hombre le perdonó sus pecados, verdaderamente fueron perdonados. Si el Hijo del Hombre perdonó sus pecados, verdaderamente
fueron perdonados. Ahora, ¿por qué podemos tener esa seguridad? ¿Por qué podemos tener esa confianza a la cual nuestras almas se aferran y deben estar aferradas con todas sus fuerzas? La respuesta a la luz de esta narrativa de Marcos es clara y es contundente. Pero les propongo seguir el desarrollo de esta narrativa para poder ser convencidos, para poder tener las pruebas necesarias para llegar a esta conclusión de que si el Hijo del Hombre perdonó nuestros pecados, verdaderamente los perdonó. Vamos, yo quiero proponerles que vayamos allí y nos desplacemos por 3 movimientos que hay en esta narrativa. Su desarrollo lo hace en 3 movimientos. Marcos quiere que veamos 3 cosas muy puntuales mientras va contando esta historia de la vida de Jesús. Y lo primero, el primer movimiento, tiene que ver con una declaración. Tiene que ver con una afirmación que Jesús hace. Y la afirmación es: tus pecados te son perdonados. Note bien que Marcos deja ver que el ministerio de Jesús tiene que ver con predicar la palabra, tiene que ver con proclamar el evangelio, tiene que ver con anunciar el nuevo reino. Y cuando entramos en este capítulo, Jesús está de nuevo en Capernaum, porque ya lo había hecho, predicando. Fíjese que Marcos deja ver que todos se aglomeran en la casa y da detalles como que es una multitud bien grande, de modo que casi ya no caben, o sea, no están a la puerta. Y dice intencionalmente Marcos que Jesús estaba dedicando a hablarles la palabra. Estaba enfocado, estaba de lleno en lo que había venido a hacer y no permitió que ninguna otra cosa lo distrajera del propósito. Y si ustedes recuerdan, hemos sido expuestos a este evangelio ya de antemano, cuando en un momento determinado le dicen a Jesús con respecto a una multitud que viene, él le dice: no, vayamos a otro lugar también, porque para eso he venido, para predicar el evangelio. O sea, de manera que Jesús está allí predicando, y es en ese momento que él está dedicado, que pudiéramos decir en otras palabras, está de lleno en la misión. Es que le traen a un paralítico. Es esa historia que nos fascina a todos nosotros, donde nos imaginamos a esta gente cargando a este hombre. Y es allí donde, después de muchas formas habidas y por haber, en que ellos tratan y se arreglan para poder presentárselo, donde Jesús, al ver la fe de ellos, entonces dice al paralítico esta declaración tan contundente: tus pecados te son perdonados. Y nota algunos detalles. Esta gente quiere traer a esta persona allí. Y yo sé que han escuchado muchas veces por ahí, y quiero adelantarme a eso, que sencillamente, si ellos, hay ahí por ahí un impostor del evangelio que dice que ellos no tenían fe porque si hubiesen tenido fe hubiesen sanado a Jesús, pero el texto no dice eso. El texto dice al ver la fe de ellos, lo cual puede implicar la fe de todos, la fe de los 4 y del paralítico también. Al ver la fe de ellos, ellos estaban confiados. Y aunque no nos detalle completamente de cómo se articuló esa fe en un sentido que pudiéramos quizás esperar que fuera detallada, fuera articulada, y para algunos de nosotros que nos gusta la teología, fuera de alguna manera expresada en términos teológicos, podemos ver que Marcos nos muestra que estos hombres tenían fe en que Jesús podía lidiar con sus problemas. Fe en que Jesús podía ayudarles a ellos con esta persona que traía, y ellos estaban confiados en eso. Mientras los demás estaban escuchando, esta gente viene con fe, con confianza, y es donde se escucha esa expresión de Jesús: tus pecados te son perdonados. Hermanos, esto fue inesperado. ¿Por qué? Porque lo que se
estaba, según la narrativa de Marcos, hasta este punto, lo que Jesús acostumbra a hacer es, viene gente desvalido, viene gente enferma, viene gente con lepra, viene gente, lo sana, automáticamente le sana. Pero ahora dice algo que es inesperado. Le perdona los pecados. Y note algo, porque la manera en la que la traduce la Nueva Versión Internacional trae el sentido original en la forma en la que el texto fue escrito. Y permíteme decírselo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Al instante, quedan perdonados. No hay deuda. No hay ningún tipo de atadura con eso. Quedan perdonados. Hermanos, el punto es ese, que desde el momento en que salió la palabra de los labios de Jesús, en el mismo instante los pecados fueron perdonados de este hombre. Gloria a Dios. Porque la idea que transmite Marcos, aunque quisiéramos que rápidamente nos pusiera una nota al pie de página, nos dijera, pero no lo hace. Sin embargo, en el lenguaje, en la idea, en la forma, es una expresión propia de la manera en la que nuestro Dios obra, dice y se hace, habla y ocurre. ¡Wow! Eso es Génesis. Sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra y produce la tierra. Tus pecados te son perdonados. Al instante quedaron perdonados sus pecados. Ese es nuestro Dios, hermanos, que cuando da una declaración sobre algo o sobre alguien, no se puede cuestionar. Y no solamente no se puede cuestionar en términos de su cumplimiento, sino que es un Dios que cuando habla, ocurren cosas. Hermanos, de alguna manera Marco quiere que su audiencia entienda que si Jesús declaró el perdón de sus pecados, verdaderamente ocurre. Y sabemos que un paralítico es alguien que no se puede valer por sí mismo, que depende de otros, que constantemente está a merced que otros vengan y le puedan ayudar. Y quizás nosotros no somos conscientes de la miseria en la que una persona en dichas condiciones puede estar, hasta que no somos expuestos al cuidado de otros, o seamos nosotros también las personas en que pasemos este tipo de vicisitudes. Escuchar ahora esto de Dios, que el gran problema del hombre ha sido resuelto en su vida, que la gran tragedia del hombre ha sido solucionada por este hombre, por Jesús, fue lo más maravilloso, aunque el texto no nos dice de manera explícita que pudo haber ocurrido. Jesús perdona nuestros pecados. Ahora, si hubiésemos dejado la narrativa ahí, por un momento hubiésemos sacado dos conclusiones. La primera, Jesús, como hemos dicho, y de la cual yo estoy persuadido, verdaderamente perdonó los pecados de este hombre. Pero también algunos escépticos pudieran haber preguntado, ¿habrá perdonado realmente los pecados de ese hombre? ¿Lo habrá librado verdaderamente? ¿Habrá solucionado todo esto? Y de alguna forma es lo que Marcos, en la intención a la hora de narrar, nos lleva a un segundo movimiento dentro de la narrativa en los versículos del 6 al 9. Porque el segundo movimiento de esta narrativa tiene que ver con el cuestionamiento. El cuestionamiento. ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Puede o no Jesús perdonar pecados? Y lo sabemos porque Marcos deja ver que allí habían personas que rápidamente, al Jesús expresar con sus labios esta declaración tan contundente, ellos empezaron a cuestionarse eso. Y sabemos la historia, no la tengo que volver a contar, pero estos escribas, los cuales según dice Moisés Silva en su diccionario de teología, él dice que eran intérpretes profesionales, maestros de la ley. Lo que podríamos decir hoy, en nuestros términos eruditos
y quizás más para allá como maestros profesionales de la palabra. Maestros que saben lo que dicen, saben lo que enseñan. Eso es lo que estaban allí. Y son los que cuestionan. Porque es normal que se espere de los maestros que cuestionen las cosas que se dicen. Si usted ve un maestro que acepta todo lo que se dice, aprueba todo lo que se dice, ¿qué tipo de maestro es? Pero esta gente, como estaban acostumbrados a escudriñar la ley, leer la palabra, pues sencillamente en su mente, debido a una información de estudio, ellos tienen que cuestionar lo que dijo Jesús. ¿Y cuál fue la cuestión? Este hombre lo que está hablando es blasfemias, lo cual significa está hablando en contra de Dios, se está oponiendo a las obras de Dios, se está oponiendo a la revelación de Dios y por sobre todas las cosas ha denigrado la Torá. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La expresión original implica ¿quién puede perdonar pecados? Uno solo, Dios. Ellos tenían en claro que Éxodos 34:7 dice claramente que solo Dios puede perdonar los pecados, que eso es un asunto de Dios. Mire lo que dice desde el verso 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Escucha ahora, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Escucha la frase: el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ellos sabían que la ley enseñaba que solo Dios puede perdonar los pecados, lo cual su cuestionamiento no es del todo descabellado. Ellos dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados? No puede ser, este hombre está blasfemando. Y si usted no está convencido con eso, con esta parte de la palabra, también el Salmo 103, versículo 3, los cristianos del tiempo que usaban el salterio cantaban y expresaban esta verdad de que solo Dios perdona el pecado. Mira lo que dice el versículo 3. Él, hablando de Dios, es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y si eso no te queda claro, permíteme llevarte a Daniel, capítulo 9. Y escuche lo que dice en el versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Nuevamente, vuelve otra vez a enfatizar que la Escritura claramente enseña que es Dios quien perdona los pecados. Así que esta gente están cuestionando de alguna manera sobre la base de lo que ellos han recibido. Y Marco es intencional, mis hermanos, al usar este tipo de lenguaje y al traer este tipo de escenario ahora en este registro del Evangelio. Tiene el propósito de levantar una tensión cuando leemos, saber de que ahora en este movimiento se puede cuestionar, ¿perdona o no perdona pecado? ¿Lo puede o no lo puede hacer? Pero Jesús lo sorprende y de alguna manera le descubre sus pensamientos. ¿Saben? Esto es algo nuevo porque hasta este punto en el Evangelio no se ha mostrado que Jesús pueda conocer los pensamientos sin que estos sean expresados por medio de palabras. Pero aquí Marcos deja ver que este hombre que está diciendo que perdona pecados, este Jesús que está afirmándole al paralítico que sus pecados te son perdonados, es un hombre que conoce el interior de otro hombre, conoce los pensamientos de otro hombre. Mira lo que dice,
claramente nos muestra que inmediatamente Jesús, conociendo en su espíritu que de esta manera razonaban, de esta manera se cuestionaban, de esta manera dialogaban consigo mismo, entonces empieza a traerles preguntas a ellos para que empiecen también a razonar. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es mejor? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Aunque hubiésemos esperado que nos dijera una afirmación como cubano que nos gusta, lo mejor es tal cosa. No obstante, nos deja ver que lo mejor era decirle a las personas, tus pecados te son perdonados. Pero, pastor, ¿cómo yo sé eso? Bueno, porque si yo digo algo ahora mismo y no puede ser corroborado con hechos y con algo evidenciado, es fácil decirlo. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados. Nadie tiene manera de corroborar esas palabras con hechos. Lo más difícil es levantar al paralítico y hacer que camine. Y eso es lo que sucede en el tercer y último movimiento de esta narrativa, que yo le llamo la prueba evidente de que Jesús perdona pecados, la sanidad del paralítico. Los versículos 10 al 12, hermanos, funciona como un clímax. Es la cúspide de este episodio. Es lo que nos deja sin aliento al final. Y déjame decirte que en el Evangelio de Marcos es la cúspide de toda la autoridad desplegada desde el capítulo 1. Ya Jesús ha sanado, ha expulsado demonios, ha enseñado con autoridad. Ya ha manifestado a la primera audiencia quién es. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Pero en este punto, Jesús ahora muestra en términos de Marcos que Él es el que tiene la autoridad para perdonar los pecados de verdad. Que si dijo, le perdono los pecados, es verdad que le perdona los pecados. Y eso es lo que sucede. Por eso Jesús dice, para que sepan, a partir del verso de 11, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra para perdonar pecados. Sabemos lo que ocurre. Esa forma en la que lo dice para demostrar que Él tiene la autoridad, lo demuestra, lo pone en manifiesto cuando el paralítico se levanta, camina y se va enfrente de todos a su casa. Pero saben, la expresión que usa el Hijo del Hombre es la misma expresión que se usa en Daniel capítulo 7, la lectura que tuvimos en el servicio que el hermano Arián leyó. Este Hijo de Hombre en el Daniel 7, déjame decirte quién es. En Daniel 7, este Hijo de Hombre que viene al anciano de días. El anciano de días en Daniel tiene la idea y la forma de mostrar que es Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. Y este anciano de día descrito allí, en esta visión que Daniel recibe, ve también a un hijo de hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre que viene. ¿Y qué hace el anciano de día? Le da dominio, gloria, autoridad sobre todos los reinos. Lo empodera para que tome posesión de todos los reinos de la tierra, para que gobierne todos los reinos de la tierra. La imagen es una imagen de autoridad, una autoridad que no puede ser desplegada o cuestionada o relegada o desplazada hacia otro lado, porque es una autoridad suprema, o diríamos soberana. Nadie puede ir en contra en términos de destruir esa autoridad. No en términos de la falacia humana de decir, bueno, me opongo a esto o me opongo a aquello. Sí, usted puede oponerse, pero eso no significa que vaya a afectar la autoridad.
de Dios. Y en este pasaje, hermano, cuando regresamos al Evangelio, vemos que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Uno que es Dios mismo, amado por el Padre, quien ha mostrado autoridad sobre todas las cosas, como hemos visto en Marcos. Pero que ahora Jesús, el Hijo del Hombre, tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y es el cumplimiento de aquella profecía de Daniel, de aquella visión que ve Daniel. Ahora estamos viendo en el Evangelio de Marcos que este Jesús, no otro, este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Este Jesús de Nazaret es aquel que anunció Isaías. Este Jesús de Nazaret es el amado por el Padre. Este Jesús de Nazaret es el que perdona los pecados y quedan perdonados. No es cualquier otro Jesús. Hermanos, y para que no quede dudas ante dicha realidad, la prueba visible habla por sí mismo. El paralítico se levantó e inmediatamente tomó su camilla y salió delante de todo. Solo bastó, hermanos, que Jesús diera la orden para que todo sucediera. Levántate. Y noten los paralelos. Levántate. Toma. Vete. Te son perdonados. Levántate. Toma. Camina. La conexión que hace para demostrar la autoridad que tienen para perdonar los pecados. El milagro del paralítico, querida iglesia, sirvió como prueba incuestionable de la identidad y autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Hermano, cuando la comunidad que le escribe Marcos leía esta narrativa, podría llegar a una conclusión. En medio de las persecuciones, martirios, matanzas de hermanos que estamos viendo, en medio de vivir la vida escondidos en catacumbas, con el temor que nos descubran e iluminen los jardines con nuestros cuerpos en llamas, o nos arrojen a fieras para que nos despedacen mientras multitudes se divierten con nuestros sufrimientos. Tenemos la confianza de que si Jesús perdonó nuestros pecados, verdaderamente los perdonó, porque es Dios, porque tiene toda la autoridad para hacerlo. Eso es lo que de alguna manera la comunidad de Marcos percibe en medio de hostigamientos, en medio de una persecución, en medio de una prueba de su fe. Hemos sido perdonados. ¿Qué pueden hacernos los hombres? ¿Qué pueden hacer los sistemas mundiales? ¿Qué puede ser la miseria económica en nuestra vida? ¿Qué puede hacer la miseria social? Hemos sido perdonados. Me encanta como J.K. Biel habla en este punto y dice: el Jesús de Marcos también ha afirmado exactamente lo que los escribas han objetado. Él no solo tiene la autoridad, sino también ejercerá la autoridad de Yahvé en la tierra. Donde Él está, Dios está. Por eso ocurre el perdón para este hombre. Hermanos de Nueva Vida, si Jesús perdonó tus pecados, verdaderamente los perdonó. Fue en la cruz donde el Hijo del Hombre exclamó sobre su pueblo: tus pecados han quedado perdonados. Tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros han sido perdonados. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, los anima hablando de Cristo y les dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Note bien, no es algo hipotético de imprecisión humana. Es un hecho real y preciso del Cristo crucificado y resucitado. ¿Para quién, hermanos? Para todos los que creen en Él. Para todos, como el paralítico, aquellos que lo llevaban, que tenían fe. Para aquellos que confían. Para todos los que ponen su confianza en Jesús. Él mismo
dijo a sus almas por medio de la presencia del Espíritu Santo: tus pecados han quedado perdonados. ¿Has creído en Cristo? Si no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas. Esto es un tiempo para poder experimentar el perdón, la realidad del perdón. Hay muchos cristianos que han sido perdonados y viven como si no hubiesen sido perdonados. Para los cristianos les digo eso: vivan el perdón de Dios. No dejen que sus conciencias confundidas con filosofías huecas, con filosofías de autoayuda, con filosofías centradas netamente en el hombre, los desvíen de disfrutar del perdón que verdaderamente Jesús nos concedió en la cruz. No dejes que eso suceda, querida iglesia. Vive como perdonado en medio de cualquier circunstancia. Recuerda que el perdón procede de aquel que tiene toda la autoridad en este mundo para perdonar los pecados, no importa cuáles sean. Recuerda que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque sus pecados han sido perdonados. Alaba a Dios, hermano. Alaba por el perdón de tus pecados. Todo el tiempo debe ser esto una realidad en nuestra vida. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos que alabarle todo el tiempo, exaltarle todo el tiempo, glorificarle todo el tiempo. Asombrémonos al contemplar la cruz, porque fue allí donde nuestras deudas fueron pagadas, allí donde nuestras deudas fueron saldadas. ¿Cómo puede ser que haya perdonado un alma perdida, horrible y mezquina como la mía? ¿Cómo puede ser? Pero sí pudo ser. Hermanos, déjenme concluir en esta mañana. ¿Alguna vez has escuchado el siguiente refrán? Dicho y hecho, no hay mejor provecho. La realidad es que hay mucho beneficio de aquello que decimos y hacemos, de aquello que afirmamos y concretamos, de aquello que hablamos y ejecutamos. Por esto, debe quedar claro en nuestras mentes y arraigado en nuestros corazones que si Jesús, ¿qué cosa? Perdonó tus pecados, verdaderamente los perdonó. Cree solo en sus palabras, hermanos, no en las tuyas. Confía solo en sus palabras, no en tu conciencia. Descansa solo en sus palabras, no en tus obras. Vive la gracia de su perdón todos los días. Di a tu alma: no hay condenación para ti, ni en este mundo, ni en el venidero, porque Jesús ha perdonado tus pecados. Oremos. Señor, ayúdanos a disfrutar del perdón. Ayúdanos a caminar como un pueblo que verdaderamente ha sido perdonado. Que en nuestras vidas rebose la gratitud, la alabanza, la meditación y el agradecimiento. Señor, que podamos salir de este lugar con la plena convicción, certeza, la confianza de que si en nuestras vidas tu Espíritu ha aplicado la redención y ha gritado fuertemente que hemos sido perdonados, vivamos como perdonados. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.